Muy buenas noches, tengan todos. Dios les bendiga a esta clase, a la materia número 18. Entramos ya a la práctica desde la semana pasada. Estamos ya con las prácticas, ¿verdad? Con este módulo, este tercer módulo de la licenciatura. Y el día de hoy, pues vamos a ver lo que es la entrevista o el rapport, que de cierta forma, pues nos va a estar ayudando mucho a cada uno de nosotros, ¿verdad? Estas herramientas, pues, son para que nosotros vayamos teniendo un acercamiento, una interacción más con el aconsejado, y así podemos ir avanzando. Fíjense que las personas con problemas emocionales, psicológicos, espirituales, no las vamos a encontrar en todas partes. Si no hubiese personas con problemas, pues creo que el trabajo de la pastoral no existiría, las iglesias no existirían. Gracias a los problemas sociales es que existen las iglesias, ¿verdad? Para poder llevar paz, para poder llevar sanidad, salud, esperanza, amor, fraternidad, comunión, para poder practicar los frutos del Espíritu Santo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que personas hostiles, groseras, odiosas, egoístas, impacientes, indiferentes, y aún peor, va a ser parte de nuestro diario vivir en este trabajo de la pastoral y también en este trabajo que tiene que ver con la consejería familiar. Entonces, hablar y tratar con personas conflictivas, nos vamos a dar cuenta que requiere, ¿verdad?, de oración, requiere del poder de Dios. Si nosotros no tenemos tiempos de oraciones donde se pueda fortalecer nuestro espíritu y no pasamos de manera disciplinada un tiempo con Dios, pues ese poder, esa revelación, esa instrucción a nuestra vida no va a llegar, ¿verdad? Por eso el tratar con este tipo de personas groseras, altivas, desesperadas, y etcétera, ¿verdad? Podríamos hablar de muchos frutos carnales que podemos nosotros estar viendo en las personas, y si no estamos nosotros con ese amor del Señor en nuestras vidas, pues nos va a ocasionar algún conflicto poder estar desarrollándonos en nuestro trabajo, tanto pastoral como en nuestro trabajo a través de la terapia o del acompañamiento. ¿Cómo iniciar una conversación en la consejería? Ya que si nosotros aprendemos a hacer preguntas, vamos a aprender a guiar y a instruir a las personas. Saber en qué momento voy a hacer una pregunta abierta, en qué momento voy a hacer una pregunta cerrada. Y cuando las personas aprenden a hacer preguntas, son personas que logran llegar exageradamente muy lejos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hacer preguntas de la manera indicada, de la manera adecuada, en la entrevista o en la consejería familiar, vamos a poder conducir y vamos a poder llevar a las personas también a lugares seguros, confiables, con paz, por la instrucción y por el acompañamiento que se les da. La entrevista es una conversación que se tiene entre dos o más personas, en la cual uno es el que pregunta, que hablando del entrevistador, y otro es el entrevistado. Como técnica de recolección, desde la interrogación estandarizada hasta una conversación libre. Y estos dos ejemplos los vamos a estar viendo. Vamos a ver que en estos ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o que puede ser un esquema de cuestiones que han de orientar la conversación. Por decir, en lo que tiene que ver el entrevistado, estamos hablando de la persona, en este caso del terapeuta, que tiene una idea o que tiene alguna experiencia importante para transmitir, y por eso es que va a entrevistar. Y el entrevistador, perdón, aquí lo expliqué al revés. El entrevistador es el que dirige la entrevista y debe dominar el diálogo. Cuando el terapeuta o el aconsejado deja de tomar el control de la entrevista,
entonces el entrevistado comienza a tener el control y sí necesitamos de cierta habilidad para poder recuperar ese control, porque si no, a veces en la inexperiencia que tiene el consejero familiar o el terapeuta, muchas veces el terapeuta termina terapiado o el consejero termina aconsejado, ¿verdad? Porque esa parte egoica de siempre de la persona, del protagonismo, del yo, de la altivez, de la soberbia, del falso yo de las personas, siempre les va a llevar a querer tomar como ese control. Y es algo que aquí tanto el entrevistador debe de buscar tener ese cuidado de dominar el diálogo y de presentar al entrevistado el tema principal y hacer en su momento las preguntas adecuadas, las preguntas indicadas y en su momento pues para poder cerrar la entrevista. ¿Cuáles son las funciones que tiene la entrevista? Una de ellas es obtener la información de los individuos o de los grupos a los cuales se vaya a entrevistar. Otra es facilitar la recolección de la información. Otra es influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo para poder obtener opiniones, sentimientos, comportamientos, etcétera, y comenzar nosotros a poder tener algunas evaluaciones. Y es una herramienta y una técnica extremadamente flexible. Ahora vamos a poner un ejemplo, que vamos a hacer una entrevista porque queremos saber qué opina la gente en la iglesia del divorcio. Entonces, también para que hay entrevistas que son de manera formal y de manera informal. Hay entrevistas que hay que ponerle el nombre de la persona a la cual se está entrevistando y hay otras entrevistas como queremos de repente recibir alguna información que tal vez a algunas personas les cueste trabajo que su nombre aparezca. Entonces hay entrevistas también que se hacen de manera anónima. Pero eso es como cuando estamos haciendo como una investigación o queremos comenzar a escribir algún libro o queremos comenzar a trabajar en alguna solución de algún problema en la iglesia o en algún sector social, educativo, político, o de artes, o de las diferentes esferas que tenemos en la sociedad. Entonces nos metemos, comenzamos a preparar la entrevista, la metemos ya sea por individuos, ya sea por grupos, y comenzamos nosotros a obtener dicha información. Y aquí, bueno, en el ejercicio que ustedes van a hacer en su manual, únicamente es que describan las características de alguien que dirige una entrevista. Y bueno, ahí son preguntas sumamente muy sencillas que con el simplemente hecho de la lectura van a poder poner de manera muy clara por ahí sus respuestas. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la entrevista? También es muy importante poderlas conocer. Las ventajas es que la entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y para obtener datos significativos. Otra de las ventajas es que la información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es muy superior que cuando se limita la lectura de respuestas escritas. Y también su condición es verbal y de lenguaje no verbal, y a través de la entrevista se pueden captar gestos, se pueden captar tonos de voz, se pueden hacer énfasis, etcétera, para poder obtener dicha información. Las desventajas de la entrevista tienen que ver que son limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y por parte del entrevistado. Y es muy común encontrar personas que mientan, que deforman o que exageran las respuestas y muchas veces existe como un divorcio parcial o total en lo que la persona está diciendo, en lo que está haciendo y también en la verdad y lo real, ¿verdad? Muchas veces el entrevistado va a estar dándote algunas respuestas que después de aprender tú a leer o cada uno de ustedes de poder aprender la lectura del lenguaje corporal, entonces pues ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando la persona está haciendo un divorcio parcial o total de lo que dice y de lo que hace entre la verdad y entre la realidad.
Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta mucho trabajo responder con seguridad y con fluidez una serie de preguntas. Por eso estamos viendo hasta dónde podemos nosotros obtener ciertas ventajas y también poder reconocer cuáles podrían ser las desventajas en dicha entrevista o en dicho trabajo que vamos a hacer. Pues para eso nosotros poderlo tener claro cuando vamos a iniciar dicha secuencia de sesiones o alguna investigación que vamos a hacer. Existen muchos temas tabús entre las personas y algunos de los cuales producen cierto rechazo cuando se trata de responder preguntas concretas. Por eso aquí les decía que si nosotros queremos escuchar respuestas concretas, necesitamos aprender a hacer preguntas concretas, porque a veces se pregunta de manera ambigua y a veces la respuesta que vamos a tener es una respuesta muy ambigua. Y obviamente que no vamos a tener como un objetivo hacia dónde queremos llegar y vamos a tener como una tendencia como consejeros a tener sesiones de manera ambigua, de manera subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener un avance en las pláticas, en las sesiones que estemos dándole a las personas. Y es sumamente importante que nuestra profesión como terapeutas, como consejeros familiares, vamos a cometer ciertos errores al inicio por cierta inexperiencia, pero siempre con esa ética, con ese profesionalismo de día con día insistir a que la siguiente sesión va a ser mejor y la siguiente sesión va a ser mejor y la siguiente sesión va a ser mejor y no desanimarme, no culparme, no victimizarme, no autoflagelarme por algunos errores que pueda cometer en mis primeras sesiones. Más sin embargo, eso que me anime, que me inspire, que me motive para seguir adelante y cuando menos acuerde ya voy a llevar, no sé, algunas 100, 200, 300 horas de sesiones con diferentes personas y pues ya cuando lleve unas 500 horas, pues obviamente es obvio que la práctica va a terminar haciendo al maestro. A veces que la gente se desanima porque la primera y la segunda sesión no le salió bien, pero pues es que vas entrando. Por eso cada vez que un alumno quiere estudiar cierta carrera, se le invita a que haga sus prácticas, a que tenga una estadía empresarial, a que tenga un servicio social, porque cuando el alumno tiene un servicio social, tiene una estadía empresarial, entonces se va metiendo poco a poco, se va ejercitando, va agarrando experiencia acerca de aquello que quiere, que está estudiando y que el día de mañana lo va a llevar a cabo de forma profesional. ¿Cuáles son las normas para la entrevista? Vimos las ventajas, vimos las desventajas. Ahora vamos a ver que para llevar a cabo una buena entrevista es necesario tener en cuenta las siguientes normas. Una, aborde gradualmente al interrogado, creando una corriente de amistad, identificación y de cordialidad. Otra de ellas es que ayuda al interrogado para que se sienta seguro, ¿verdad? Si no somos profesionales en el trabajo que estamos realizando como entrevistadores, nos vamos a ver como muy imponentes, nos vamos a ver como a veces como muy manipuladores y obviamente a veces nos van a responder las personas por respondernos, por obligación o porque ya está ahí en sesión, pero es muy probable que cuando nosotros desarrollemos alguna entrevista de una forma inadecuada, sin empatía, sin ese puente de comunicación, generando contratransferencia en nuestras sesiones, pues es obvio que las personas no van a regresar o no van a volver para seguir siendo atendidas. Otra es dejándolo concluir su relato, ayúdelo luego a completarlo, concretando fechas y hechos. Siempre el parafrasear lo que las personas dicen es muy importante, ¿verdad? Cuando hacemos alguna pregunta de manera concreta y queremos escuchar una respuesta concreta y luego escuchamos que la respuesta está siendo como muy ambigua. Entonces ya cuando yo comienzo a tener una
retroalimentación con la persona, o en el rapport también, que ahorita lo vamos a ver también en un momento más, o en ese parafrasear de las respuestas que tenemos del paciente o del aconsejado, es que la persona realmente afirme que lo que nosotros estamos parafraseando o lo que estamos entendiendo efectivamente fue lo que dijo, ya que cuando escucha aquella paráfrasis de lo que él dijo, que obviamente el parafrasear es decir las cosas de otra forma, que a final de cuentas le hagamos entender al paciente qué es lo que estamos entendiendo. Algunas veces dicen, no, no es que no me refiero a eso, es que lo que yo quiero hacerme entender es esto. Entonces ya responde de manera concreta, y ya entonces si es una entrevista abierta, pues ya tienes la habilidad ahí para ir llenando tu bosquejo, ir llenando tu entrevista. También procurar formular las preguntas con frases fácilmente comprensibles. De repente hay entrevistas con preguntas con un léxico de repente muy, muy especialista, o con una etimología de repente muy rara. Y obviamente cuando le preguntes algo con este tipo de palabras o de preguntas, de frases que la persona no entienda o no comprenda lo que le estás preguntando, pues es obvio que no va a saber responderte. Existen formulaciones embarazosas con carácter personal o privado, y es importante que esto pues nosotros lo vayamos, pues, nos convertamos en facilitadores, ¿verdad? Que hay una conversión en nosotros de facilitarle las cosas a las personas y no empeorárselas. Necesitamos también, en estas normas de la entrevista, actuar con espontaneidad, actuar con franqueza y no con astucias y con rodeos. Ser objetivos, ser precisos, ir haciendo lo más que se pueda lo subjetivo, lo ambiguo, para que logremos esa objetividad en cada sesión que nosotros tengamos, en cada acercamiento que nosotros tengamos con las personas que estamos atendiendo, podamos fluir de esta forma. En esta segunda actividad, vamos a escribir cómo se podría considerar que estás manipulando a una persona a través de la entrevista, ya que cuando ustedes revisen su lectura, por ahí en su documento, en su manual, se dan algunas características de cómo se puede considerar que el entrevistador o el consejero está como queriendo manipular la entrevista para obtener las respuestas que él quiere escuchar, que él quiere recibir, y no precisamente las que el entrevistado va a estar dispuesto de manera honesta para poderla dar. ¿Cuántos tipos de entrevista hay? Vamos a ver que está la entrevista estructurada, y esta entrevista estructurada vamos a ver que está acompañada vamos a ver las ventajas y vamos a ver las desventajas que tiene este tipo de entrevista. Ya vimos algunas de ellas hace un momento, pero para orientar la entrevista necesitamos como tener un punto de partida, y esto pues nos referimos a un cuestionario, y en este cuestionario pues se contienen todas las preguntas que nosotros buscamos las respuestas que nosotros buscamos poder recibir, las vamos por ahí estableciendo en estos cuestionarios. Sin embargo, fíjense que al utilizar este tipo de entrevista, el investigador tiene limitada libertad, hablando de una entrevista de esta forma cuestionada. Tiene esa limitada libertad para formular preguntas independientes o generadas por la interacción personal. Por decir, cuando alguna empresa nos contrata a nosotros como centro capacitador y vamos a impartir primero hacemos una detección de necesidades de la empresa, y una vez que tenemos una detección de necesidades, entonces formulamos entrevistas con los trabajadores o con los colaboradores, y a veces son entrevistas de 10 preguntas, de 15 preguntas, máximo de 20 preguntas. A veces algunas nada más es sí o no, o algunas tienen un poco más de apertura para poder responder.
Y aquí vemos, por decir, que en esa entrevista o en ese cuestionario que nosotros ofrecemos, a veces estas entrevistas son como muy enfocadas. O sea, necesitamos únicamente esta información. Por eso se les llama entrevista estructurada, ¿verdad? Hay una estructura. No nos interesa esto, no nos interesa esto otro, nos interesa solamente esto. Y entonces estoy hablando de un ejemplo empresarial. Entre las ventajas que tiene este tipo de entrevistas se menciona que la información es más fácil de procesar, te vas a tardar menos en la entrevista con una persona, puedes ser también una entrevista en grupo y no inviertes tanto tiempo y es algo simplificando el análisis comparativo. Y el entrevistador no necesita estar entrenando arduamente la técnica porque hay una uniformidad en la formación obtenida y no tenemos que tener como mucha experiencia en la empatía o en el rapport, o conocer la contratransferencia para poderle evitar, dominar la emisión, la recepción. Ahí como que, bueno, yo vengo, hago esta entrevista, necesito solamente esta observación, la tomo, me voy y sigo haciendo mi trabajo. Entre las desventajas que existen en estas entrevistas estructuradas es que es difícil obtener información confidencial. Porque ya hay una estructura, ya hay un molde, ya hay una forma objetiva de lo que quiero escuchar a través de las respuestas de las personas a las cuales voy a entrevistar. Este tipo de entrevistas se limita a la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. Únicamente estoy buscando esta información y lo voy a llevar a cabo de esta forma, a diferencia de la entrevista no estructurada. Esta entrevista es más flexible, es una entrevista abierta y es también la entrevista que buscamos. Les invitamos a ustedes también a que la vayan desarrollando. Les vamos a compartir por ahí un material al final de la clase de cómo ustedes podrían ir llenando también el inicio, ¿verdad? De una sesión. Son como unas 10 hojas o 9 hojas, pero pues les va a servir mucho principalmente para que primero la llenen ustedes y al estarla llenando ustedes se pongan luego en el papel del aconsejado. Lo importante es que tú conozcas todo ese tipo de información de ellos para poderles ayudar con ética y con profesionalismo, poder engrandecer el nombre de aquel que representamos, llamado Cristo, un Cristo de poder, un Cristo vivo en nuestras vidas, y poderlo manifestar, ¿verdad? Con ese poder, con esa autoridad, con ese denuedo y honrarlo en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, entre las ventajas de este tipo de entrevista, de esta entrevista no estructurada, es que es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos y en diversas situaciones, y también permite profundizar en temas de interés, ¿verdad? Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Entre las desventajas que se tienen en una entrevista que no es estructurada es que vas a requerir de mayor tiempo. Ya no van a ser 10, 15 minutos, entonces ahora sí te vas a aventar lo que nos tomamos los terapeutas, 50 minutos, 60 minutos, a veces 80 minutos, cuando son las primeras sesiones. Sí, siempre tenemos una tendencia a la primera sesión a pasarnos de los 60 minutos, pero pues ya sabemos que ocupamos cierta información del paciente, del aconsejado, y que ya las siguientes sesiones ya vamos a ir acompañando para que el paciente sepa, el aconsejado sepa que únicamente son 50 minutos, máximo una hora, y que de esa forma vayan fluyendo las demás sesiones. Entonces, en una entrevista que no es estructurada, vamos a requerir de más tiempo. Es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores. No es lo mismo realizar una entrevista estructurada con un grupo de personas en las cuales puedes entrevistar, no sé, en una hora puedes entrevistar hasta 6, 7 personas, a que esta forma de entrevista no estructurada, pues a veces te vas a aventar hasta una hora, un poquito más de una hora con una sola persona. Entonces es más costoso. Se requiere mucha habilidad técnica
para obtener la información y el mayor conocimiento del tema. ¿Por qué? Porque pues como no es algo estructurado, es algo que tiene inclusivo, es algo que está abierto y que donde la persona comienza a profundizar, ahí vas a ir recolectando la información de la persona, que es lo que hacemos nosotros con el familiograma o el genograma, que lo vamos a ver en 2 clases más adelante. Entonces, el arte de la entrevista es el campo de investigación y consiste en última instancia en lograr respuestas válidas, en lograr respuestas fiables acerca de aquello que se quiere conocer, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros conozcamos tanto una entrevista estructurada como una entrevista no estructurada. Y aquí pues hay que ir redactando ustedes, escribir las preguntas que se consideran básicas para una entrevista estructurada y escribir las preguntas que se consideren necesarias para una entrevista no estructurada. Aquí sí voy a hacer una pausa y le voy a pedir a alguno de ustedes que me pueda dar alguna aportación acerca de qué es lo que consideran una entrevista que es estructurada y una entrevista que no es estructurada. Adelante, queda abierta la participación. Nada más abran su micrófono y apóyenme a dar su respuesta. Aló, aló. Aquí Adelante, estoy. profesor Javier. Adelante, adelante. Sí, bueno, yo tengo una duda. Dígame. Ahorita se lamentamos la duda. Ok, eso es bueno. Las dudas son buenas. Mi duda es la siguiente. Por ejemplo, en un divorcio, yo creo que sí es importante que los dos vengan, pero si no vienen, ahora sí mi duda es, ¿se va a doblar el trabajo de hacerlo, que primero venga uno o nomás venga uno? Bueno, aquí una sugerencia para poder enriquecer la respuesta, tanto en el matrimonio como en los casos de separación, hay que trabajar con quien quiere trabajar. Siempre va a haber uno que va a ser como más responsable en lo que están viviendo, en lo que están pasando. Si es alguien que está pasando por una etapa de divorcio y es una persona la que quiere tomar la consejería, pero la otra persona no quiere, pues con la persona que quiere hay que trabajar. Hay que hacerle ver a la persona que quiere trabajar que él es responsable o ella es responsable del 50% y que deje de cargar el otro 50% que no le corresponde. Entonces vamos a trabajar en esta persona si estamos hablando de un divorcio, de una separación, para poder trabajar con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus sensaciones, con su visión, con su cosmovisión, con su percepción, para que en el momento que se dé completamente la separación, la persona que ha querido trabajar pueda poder tener ese desbloqueo psicológico y pueda comenzar a mirar la vida pues desde esa separación. Hay muchas veces que los dos se comprometen y los dos salen adelante y muchas veces son matrimonios que terminan no separándose y que a través de las sesiones pues como que se prende nuevamente esa chispa del amor a través de la habilidad también que va teniendo el consejero familiar para poder tratar con ellos la convivencia, la comunicación, la empatía, la comunión. Y a muchos matrimonios terminan en unas sesiones de separación, terminan no separándose. Entonces, respondiendo la pregunta, si vienen los dos, excelente, qué bueno. Pero si no vienen los dos, pues no hay que frustrar al que sí quiere trabajar o trabajar con él, que si es hombre, que trabaje en su área, si es mujer, que trabaje en su área, en su rol, y en su momento la otra persona, cuando se quiera poner a cuentas con sus acompañamiento, o con su consejería, tener esa apertura, ¿verdad? Comprender que no podemos obligar a nadie, menos en la consejería,
porque si, como la consejería se trata de un cambio, se trata de una metanoia, de una metamorfosis también, cuando obligas a la gente a que haga algo, lo va a hacer por obligación, pero no lo va a hacer porque realmente nazca en la persona, pues poderlo hacer. No sé si por ahí le respondo la pregunta. Sí, estuvo muy bien, gracias. Ok, Pastor Javier, ¿alguno de ustedes que me pudiera apoyar con la respuesta de qué es una entrevista estructurada y qué es una entrevista no estructurada? Adelante. Santo Dios, creo que nomás tengo de alumno al Pastor Javier, pero... Bueno, pastor, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, una entrevista estructurada es más funcional cuando es un grupo grande, ¿no? Se le puede dar es más fácil tratar de salir con más personas, atender más personas, y la entrevista estructurada la estructurada esa es para eso, y la no estructurada es eh, más personalizadas, sí le entiendo. Y también yo pienso que depende del tipo de problema que es. Porque, por ejemplo, el pastor hablaba de un problema de un divorcio. Yo entiendo que hay situaciones del corazón que se tienen que atender, que se tienen que abordar y definitivamente tienen que abrir su corazón para poderles ayudar. Entonces, una estructurada, pues nunca llegarían a esa parte. Es lo No, que yo entiendo. así No es. sé si estoy mal. No, es correcto porque la entrevista estructurada es como fría, pues. Es así, no se ocupa tanta empatía, tampoco se ocupa mucha preparación, mucho profesionalismo, ni mucho conocimiento del tema que se va a tratar, porque pues nada más te conviertes en un recolector de información. En una no estructurada sí se ocupa, que es más la que nosotros usamos en la consejería, pero sí es importante que conozcan tanto una como otra para que sepan qué es lo que están trabajando, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la que más se usa? Bueno, ¿cuál Eh, es la que más funciona? en la que nosotros desarrollamos en la consejería familiar es la no estructurada, porque la no estructurada va a ser abierta, sin límite de Exactamente. tiempo. Bueno, hablando sin límite de tiempo, no porque te vas a tardar 3, 4 horas con la persona, pero no va a ser igual que te tardes 5 o 10 minutos en una entrevista que está estructurada a una entrevista que pues sí vas a profundizar un poco más sobre el tema. Muy bien. Ok. Gracias, pastora Mari, por la respuesta. Voy a entrar a esta parte del rapport ahorita para cerrar la pantalla y poder tener una retroalimentación más rica con ustedes. ¿Qué es el rapport? Que traducido es compenetración, ¿verdad? Fíjese que el rapport es la comunicación o la sintonía psicológica que existe entre dos o más personas. Cuando no hay un rapport, podríamos hablar de una contratransferencia. Puedo poner un ejemplo, yo creo que a todos los que estamos aquí, de repente hemos tenido experiencias hablando por teléfono que no hay buena señal. O si estamos hablando en alguna llamada que usa el internet, de repente la señal de internet está inestable. Y de repente escuchamos la voz así como en cámara lenta, o escuchamos algunas palabras y otras no las escuchamos. Entonces, eso en la psicología o en la consejería, en el trato con las personas, podríamos entenderlo como una contratransferencia. Lo que el emisor está emitiendo no es lo mismo lo que el receptor está recibiendo. Bueno, no te entendí, es que se cortó.
y entonces ahí hay una contratransferencia. Cuando nosotros estamos tratando con una persona y que no hay ese rapport, entonces podríamos decir que está esa mala señal que no me lleva a poder hacer un puente de comunicación con la persona. Y entonces esta es una etapa psicológica en que las partes logran una comunicación abierta y franca también a través de esa empatía, a través de esa atención mutua. Podríamos decir entonces que el rapport se logra en un proceso de entrevista cuando por cada mensaje enviado por una de las partes se recibe como respuesta un nuevo mensaje de forma empática, de manera congruente, y el estado anímico en el que se fue emitido el mensaje original. O sea, siempre está la información yendo de allá para acá, de aquí para allá, y entonces es algo fluido, y esto es lo que nosotros reconocemos como el rapport. Algo que se necesita y que vamos a ser muy insistentes en esta parte es que en todos los trabajos que ustedes realicen como consejeros familiares, en todo esto que están iniciando, hagan un esfuerzo por ser ustedes mismos. Nosotros les facilitamos, les vamos a estar entregando herramientas, pero hagan un esfuerzo, sean ustedes mismos, dejen que el Espíritu Santo les dé ese toque que ustedes necesitan, libérense de los miedos, de las inseguridades. Todos los terapeutas cuando iniciamos cometemos errores. No le teman al error. Si se equivocan, lo están haciendo para poder agradar a Dios. Y bueno, yo creo que tenemos el perdón, ¿verdad? Del Señor, tenemos el favor, porque no lo hacemos con la intención de equivocarnos, pero pues también si nos equivocamos, tampoco nos vamos a lastimar o nos vamos a lacerar, nos vamos a victimizar por los errores. Siempre con esa bandera de paz, de querer mejorar, de querer hacer las cosas mejor, y cuidando, ¿verdad? Todas las áreas, esforzándonos, y si en ese esfuerzo, en esa dedicación me equivoco, bueno, pues di lo mejor, pero la siguiente lo voy a hacer mejor. Sea usted mismo. Use un lugar adecuado para la entrevista. De repente, sí es bueno irse a tomar un café a una cafetería y escuchar a una persona, pero pues imagínate si la persona cae en catarsis, ¿tú crees que ahí en una cafetería va a gritar o se va a sentir con la libertad de querer llorar? Pues es obvio que no. Hay que tener un lugar adecuado con las atmósfera, con las condiciones, con los muebles que se requieren, que se ocupan, y que hagan sentir cómodo a la persona entrevistada, al aconsejado, que se sienta seguro, ¿verdad?, en ese lugar. Y la invitación es que inicien siempre esta conversación de la entrevista con algún tema neutro, que no se sientan así como las personas, como manipulados o como usados, sino que siempre haya como ese puente de comunicación, esa empatía que nos lleve a estar fluyendo la información, ese feedback, ¿verdad? En ese rapport. Determine la personalidad del entrevistado. Es introvertido, pues entonces háblele despacio y con temas emocionales. Es extrovertido, pues háblele a mayor ritmo y explíquele sus puntos de vista con hechos y con datos. Todo esto les va a ir ayudando con el conocimiento que tienen también de los temperamentos. Ya comienzan, si ya conocen su temperamento ustedes, entonces el conocer tu temperamento te va a llevar también a darte cuenta, ok, ya tienes como el mapa conceptual, ¿no? El sanguíneo y el colérico son extrovertidos, el melancólico y el flemático son introvertidos, al sanguíneo y al flemático los domina el miedo, al colérico, al melancólico los domina la ira. Entonces, cuando tú comienzas a ver a la persona, entonces identificas, no, pues él o ella me parece que es introvertida, entonces voy a comenzar a hablarle despacio y voy a hablarle con temas emocionales. Pero si a un extrovertido le quieres hablar de esta forma, pues es obvio que no va a tener como esa fluidez. Por eso el consejero, el entrevistador, va haciéndose cada vez más profesional, conociendo todo esto y teniendo cada vez más esas habilidades.
Y pues la invitación siempre, constantemente estén buscando esos puntos en común. Por decir, si te llega por acá para este lugar, hay muchas personas que tienen huertas de aguacate. Entonces, cuando yo trato con una persona que tiene huertas de aguacate, pues le pongo el ejemplo, ¿verdad? Del campesino o de la semilla o del fruto o de la planta o de la plaga también a los árboles les da cáncer. Entonces, comienzo a poner todos ejemplos y entonces comienzo a buscar esos puntos en común para yo poderme comunicar con la persona, si es médico, si es maestro, si es político, si es abogado, o sea, dependiendo si es pastor, dependiendo del personaje o de la persona que yo tenga frente a mí, estar buscando esos puntos en común. Por eso es bueno que ustedes lean, que se instruyan, que lean de filosofía, de antropología, de historia, de política, de gobierno, de Biblia, o sea, leer de lo que más pueda de leyes, también de medicina, porque mientras más vaya metiendo yo conocimiento a mi psique, entonces voy a tener una apertura, una riqueza, el léxico, para poderme comunicar con las personas de una manera mucho más abierta y de una forma mucho más inclusiva también. Use un lenguaje corporal, les decía, abierto, un lenguaje que se puede usar a favor de la persona, determine el estado anímico de la persona que está entrevistando, de la persona que está acompañando y mantenga una actitud abierta, una actitud amistosa, buscando que la persona colabore, ¿verdad? Con el trabajo que se va a desarrollar. Y siempre aproveche nuevas oportunidades para incrementar este rapport, ese feedback, ¿verdad? Esta retroalimentación que podemos tener con el paciente, con el entrevistado, con el aconsejado. Un buen proceso de rapport es prioritario para lograr una entrevista dirigida exitosa. Un entrevistador profesional será aquel que domine no solo la técnica de la entrevista, sino también que logre generar vínculos emocionales con sus entrevistados. Por eso es importante conocer el temperamento, poder conocer de la persona, poder conocer de la personalidad, poder conocer de los mecanismos de defensa. Todo esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante porque vamos paso a paso, paso a paso. Este es un primer nivel, es un primer semestre y todas las prácticas que vamos a estar teniendo en estos 2 meses, que ya es la segunda semana, entonces vamos a ir así como poco a poco, vamos a ir aumentando. Algunos lo van a comprender muy claro, otros a lo mejor no lo van a comprender tan claro, pero ahí los vamos a ir acompañando para que comiencen ustedes a tener unas prácticas en un primer nivel y así vamos a ir aumentando la dosis. Independientemente del tipo de persona que tenga enfrente y de su estado anímico, siempre es importante entonces que se vayan generando esa empatía, ese rapport con la persona. Voy a buscar, no, todavía no voy a concluir. Hasta aquí lo voy a dejar. Sí me interesaría entonces ahora sí, si nos ayudan. Adelante, Pastora Paula, veo que abrió su micrófono. ¿Qué nos podría compartir? O si tiene alguna pregunta, adelante, somos todo oídos. Si está por ahí, Pastora Paula. Yo la vi como que abrió su micrófono. Ok. Buenas noches, si gusta yo, pastor. Adelante, adelante, Reina. Buenas noches a todos. Qué padre poder tener una estructura de una entrevista. O sea, si bien es cierto que a lo mejor en la práctica no te mantienes en la estructura, te da mucha confianza tenerla. O sea, el poder saber el inicio y el final, el tener cómo iniciar, y más cuando a lo mejor vas a empezar, te da mucha seguridad de tener pues tu acordeón, ¿no? De decir, a ver, sí, porque hay de todo. O sea, a lo mejor hay pacientes, como usted dice, que llegan y te quieren soltar todo y no te permiten hablar, pero hay otros que al contrario, ¿no?
que les estás buscando sacar y decir y termina uno siendo el que habla más porque vienen muy cerrados. Entonces, el tener una estructura, una base, da mucha confianza para el terapeuta, para el entrevistador, porque siempre puedes regresar, ¿no? Siempre puedes, cuando se te acaban a lo mejor las preguntas, o a lo mejor hay días que uno sale a trabajar y a lo mejor no es tu mejor día también. No andas muy inspirado o no estás siendo muy intuitivo, en ese momento a lo mejor te has desconectado y no sientes el Espíritu Santo. Entonces, para esos días es muy importante tener una estructura con la que tú te puedas echar mano y salir adelante. A lo mejor no va a ser la mejor terapia de ese día, o a lo mejor sí. Resulta que la persona es una persona estructurada y era lo que necesitaba, ¿no? Una entrevista más estructurada. Entonces yo me quedo con eso, me la llevo, la voy a seguir estudiando porque sí hace falta. O sea, yo que soy una persona muy espontánea, lo que yo estoy buscando es más estructura. Y siento que eso me va a ayudar mucho en mi crecimiento y también a las personas que en su momento voy a acompañar. Muchas gracias, pastor. Así es, Reina, gracias. Fíjense, aquí les voy a poner un ejemplo, por decir, este documento se los voy a compartir. Por decir, una entrevista psicológica para niños o para adolescentes. Fíjense la entrevista, cómo va estructurada. Nombre, lugar, fecha de nacimiento, edad, en años y meses, sexo, dirección, grado escolar, escuela, la historia familiar. Aquí vamos, padre, madre. Aquí está la entrevista estructurada. Fíjense, hermano, sexo, antecedentes familiares, reacción de los padres ante el problema del niño. Aquí ya comenzamos con una entrevista ya no estructurada, o sea, porque ya estamos buscando respuestas como más abiertas, estamos profundizando un poco más. Y esta entrevista es una combinación entre lo que es algo estructurado y no estructurado, porque en algunas respuestas vamos a obtener respuestas así como muy objetivas, muy precisas, que hacen a un lado completamente lo ambiguo, lo subjetivo, y vamos en esa dirección. Los antecedentes escolares del niño, los aspectos y la socialización socialización y afectivo, toda esta parte que es sumamente importante que nosotros, como si estamos trabajando con niños, pues tengamos esta capacidad y este conocimiento de poder interactuar con ellos, los intereses y los pasatiempos, y también el desarrollo psicosexual que va teniendo el niño, la preadolescencia y la adolescencia. Ahí donde ustedes comienzan a ver que ya hay más renglones, estamos hablando de que ya es información que nosotros vamos a comenzar a recibir ya no tan estructurada, porque ya tiene una apertura y tiene objetivos mucho más amplios, los síntomas neuróticos, los castigos, las observaciones finales, y aquí termina esta entrevista. Obviamente que este tipo de trabajo que yo ahorita les puedo presentar aquí no es una entrevista que probablemente la vas a llenar en una sesión, ¿verdad? Porque involucra algo muy amplio, ¿verdad? Entonces sí se requiere que yo les voy a compartir toda esta información, y todas estos 2 meses va a estar nosotros les vamos a estar compartiendo todo este material con el anhelo de que ustedes le puedan sacar el máximo provecho, ¿verdad? Si le quieren quitar el logo y ponerle algún logo de ustedes, no hay problema, adelante, lo pueden hacer sin problema. Pero como ahorita son cuestiones de que se están capacitando y algunos están haciendo sus primeras entrevistas, sus primeras sesiones, entonces por seguridad, entonces sí es importante ahorita que lo puedan dejar de la manera como está, y así más adelante lo quieren personalizar, no tenemos problema absolutamente con ello. Entonces, escuchábamos, no sé si esté por ahí la pastora María Luisa, quisiera hacer alguna otra pregunta.
¿Algún otro comentario? Me dice la pastora Paula que está teniendo problemas con su internet, que no le deja por ahí poder participar. Pastora María Luisa, ¿tuviera alguna pregunta? Solo una pregunta, es que no estuve la clase anterior, ya este semestre empieza a hacer una práctica. No, estamos todavía en el mismo semestre, nada más que recuerden que tenemos el primer módulo, trabajamos el área cognitiva, el segundo módulo, que fueron 2 meses, trabajamos el área afectiva, donde trabajamos con ustedes, con principios, hábitos y valores para buscar que se pudiera dar un cambio en sus vidas, de una cosmovisión diferente. Y ahora en este tercer módulo, que es en el primer semestre, que son estos últimos 2 meses para finalizar este semestre, este primer semestre, entonces vamos a ver en estos 2 meses todo lo que tiene que ver con la práctica. No sé si lo expliqué o la enredé un poquito más. Sí, me enredó más. Ah, No, o sea, es la parte teórica de lo que es una sesión. sí, así es. Mire, se lo voy a Ok. se lo voy a Sí, sí, escribir aquí, por decir, sí. este semestre, este primer semestre tiene 3 módulos. El primer módulo, vemos lo cognitivo. Ujú. Tenemos que son 2 meses, ¿verdad? Y tenemos un segundo módulo, y aquí vimos lo afectivo, que fue donde vimos la ventana de Yoari, los temperamentos, las etapas de vida, y también es de 2 meses. Y el que acabamos de iniciar ahorita ya es el tercer módulo, y este tercer módulo vamos a trabajar lo psicomotor, y en esto psicomotor que pues prácticamente es igual, ¿verdad? No me sale el signo de igual, pero es igual a la práctica, ¿verdad? Y también va a durar 2 meses. No sé si así pudiera quedar como un poquito más claro. ¿Sí está por ahí, pastora María Luisa? Sí, sí entiendo esa parte. Mi pregunta era que si en este módulo nos tocará como alumnos ya hacer una práctica. Sí, con lo que nosotros les vamos a entregar es que ustedes ya comiencen a hacer algunas entrevistas. Si como ustedes como pastores ya tienen experiencia en alguna consejería con las personas, ahora ya nada más que busquen hacerla de manera más como estructurada, como más de procesos, como más de una secuencia, para que no quede así como muy libre de que platique contigo ahora y ya de aquí a 6 meses que vuelvas a soñar con demonios y todo eso, otra vez te vuelvo a atender, sino más bien como darles un proceso, un seguimiento. De seguimiento. Ok, esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, pastora María Luisa. Pastor Eduardo Quispe, no sé si quisiera hacer algún comentario. Sí. Ahí está, ya abrió su micrófono. Bueno, pastor, buenas noches y buenas noches, pastores, pastoras quienes están participando en este curso. A ver, no he estado desde el inicio en esta clase y estaba de viaje, llegando un poco atrasado pero es muy importante para mí que estamos aprendiendo. A ver, yo tengo muchas familias, digamos, ¿no? Como estaba haciendo en cuanto a la separación, todo eso, ¿no? Pero muchas veces no podíamos hacer hasta más allá que
que conversar con ellos, ¿no? Por ejemplo, ahí ves ahora que funciona estos medios de internet. Por ejemplo, la vez pasada una de las hermanas de una iglesia me escribe: pastor, pido su oración. Pensaba que yo era bastante fuerte, pero no había sido así. Estoy para, a ver esta palabra que dice, estoy para no soportar ya, ¿no? Entonces yo me asusté cuando me preguntaba, o sea, cuando me escribía así, como que a mi mente venía muchas cosas, como que la hermana estaría ahí para algún suicidio. ¿Qué estaría pensando así, no? Porque sabía que estaba un poco, tenía dificultades en la vida familiar. En estos casos, cuando consulta así por WhatsApp, me pregunta es, ¿qué debo hacerlo para, no sé, para apoyarlo, ayudarlo al hermano? Yo solamente mandé que tú eres bastante fuerte, Dios te ama, Dios siempre está contigo. Más o menos así responde. Aquí, pastor, lo que sí es sumamente importante es que la persona que está recurriendo a usted pueda sentir como la conexión, ¿verdad? Que en la respuesta que usted le da, sí es bueno decirles que Dios les ama, que hay que orar, es bueno, pero creo que cuando nosotros entramos ya a esta parte del rapport, a esta parte del feedback, que ya es algo más cercano, no importa que sea por teléfono, por pantalla, por imagen, pero el simplemente hecho de que la persona sabe que ahí estás, le hace sentir que le entiendes, que lo comprendes, entonces eso le va a dar mucha fortaleza y mucha esperanza para poder seguir adelante. O sea, aquí lo importante que yo considero en esta parte es aprender a hacer preguntas abiertas donde puedas obtener las respuestas o la información que te va a ilustrar para poder ayudar de una mejor forma y no dejarlo únicamente con frases, Cristo te ama, Dios es bueno, para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, es muy bueno poder decir eso, pero creo que cuando nosotros entramos a la parte empática, a la parte del rapport, nos conectamos con la persona, y si es una persona que está pensando en suicidarse, y puede tener una conexión con nosotros, creo que esa opción del suicidio pues va a desaparecer de la vida de la persona. Cuando no logramos ser empáticos, cuando de repente nuestro lenguaje o nuestras oraciones tienden a ser como muy religiosas, de repente las personas se sienten como incomprendidas y no podemos hacer como ese puente de comunicación. Cuando estamos hablando de acompañar a un pastor, pues estamos hablando de que vamos a usar un lenguaje diferente, un líder, alguien que ya tiene cierta formación, cierto conocimiento de la palabra, pero cuando hablamos de personas que tienen poco tiempo, que no tienen mucho conocimiento de la Biblia y que de repente pasan por esas crisis, sí ocupamos como más cercanía, menos versículos de la Biblia, menos palabrería religiosa, y sí un lenguaje más empático, con un rapport, con un feedback que me conecte, que me vincule, y por lo tanto yo también cuando llegue a colgar la llamada o deje de escuchar los mensajes que me envíe la persona, poderme sentir en paz, poderme sentir tranquilo, ya que lo que yo estoy haciendo desde mi parte como consejero, como terapeuta, pues estoy dando lo mejor, ¿verdad? Entonces esa sería mi sugerencia, Pastor Eduardo. ¿Cómo ve? Gracias, pastor. Intenté conversar con ella, pero no quiso.
¿no? Solo me escribe esa frase, intenté conversar y no quiso, ¿no? Por eso algunas palabras de ánimo nomás lo hice, ¿no? Sí, Estamos orando porque eso, sí. algo que le va a servir mucho, pues aquí a ella también, pues sería poder hacer una grabación de audio, donde pues a lo mejor sí puede tener algún fondo musical y hacerle saber a la persona que estás orando por ella, igual, y eso también lo va a acercar también más a la persona. Ya cuando ellos se cierran a no hablar, a no decir, pues bueno, hay que respetar también esa parte. Ya, gracias, pastor. Muy bien, Pastor Eduardo, gracias. Voy a leer estas 2 diapositivas finales para ahorita que el Pastor Javier nos ayude a poder finalizar. Voy a leerle la conclusión. Fíjense que se ha investigado mucho sobre cuáles deben ser las cualidades que precisa un buen entrevistador. Y fíjense que algunos investigadores han destacado una o más que otras dependiendo el modelo teórico al que están inscritos. Y por decir en este sentido, vamos a exponer las que en general pues se consideran como ciertos requisitos básicos que desde el estudio, la preparación tenemos y hemos alcanzado para poder considerar un buen entrevistador. Y ahorita lo que comentaba, ¿verdad? Con ustedes en las respuestas, pues es la empatía. Se trata de una habilidad esencial en la que sin enjuiciar, somos capaces de aprender la situación planteada y captamos los sentimientos que hay detrás de las palabras, respetando la libertad del otro y no realizando inferencias prematuras sin tener la información completa. Siempre va a ser necesario poder tener cada vez más conocimiento de lo que está pasando antes de ser pronto o rápido para dar una respuesta que luego esa respuesta pues no tenga que ver realmente con todo el contexto por el cual está pasando la persona. Se trata de un equilibrio en el que pues, nos acercamos lo suficiente para entender al entrevistado, pero mantenemos la distancia para no perder la objetividad. Y en esta dirección, pues nos compete en el desarrollo de la entrevista. ¿Qué tiene que ver? Pues la empatía va acompañada de congruencia con nosotros mismos, va acompañada de aceptación incondicional del otro, no juzgarlo, no hacer de repente malas interpretaciones. Por eso es muy importante el crecimiento que nosotros tengamos, la madurez que nosotros tengamos, la relación que desarrollemos con el Espíritu Santo, porque eso nos va a dar las habilidades de conectar con las personas con más facilidad, porque ya no voy a hacer una inferencia, yo ya no voy a hacer una contratransferencia, yo ya no voy a estorbar, ya mi falso yo no va a estorbar, sino que me conecto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede hacer conexión con todo mundo. Y entonces cuando eso desciende sobre mí, me conecta hacia el nosotros y puede fluir con liberalidad el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, pues aquí es que la empatía supone congruencia en nosotros mismos, aceptación incondicional del otro y esfuerzo por ponernos en la piel del entrevistado sin dejar al lado lo que somos nosotros. Algo más también, pues, es la calidez. Se trata de una actitud de cercanía, de aproximación en la que mostramos al entrevistado ese cariño, ese amor, ese afecto. No como un caso más, sino que mostramos interés. Porque a veces el pastor ya está cansado, el consejero ya está cansado, y está teniendo a la persona y se está quedando dormido o está bosteceando. Y pues obviamente eso me habla de que no hay calidez en la atención, no hay un interés en la charla que se va a tener, en la entrevista que se va a llevar a cabo, y pues se manifiesta con gestos de atención en lo que narra, cierta proximidad física, lo que les decía, el feedback verbal, que también es esta reconexión y esa cualidad que es imprescindible para desempeñar el rol
de manera profesional. Y la competencia, pues también que es conveniente hacer derroches de demostración de competencia, sino más bien elegir los momentos de manera empática, de manera oportuna, en los que una explicación experta ayude a que el entrevistado se sienta seguro, se sienta en paz, se sienta entendido, se sienta comprendido, que está ante una persona profesional que tiene conocimiento de la inteligencia emocional, de la salud mental, de la salud óptima y que puede ayudarle, ¿verdad? No con un vocabulario religioso donde salen puros versículos y versículos y versículos, sino más bien con una empatía a la persona, que podemos dejar de mencionar versículos, podemos ser muy cristocéntricos, pero usando un lenguaje que me lleve a poder hacer un rapport con la persona, donde la persona realmente se esté sintiendo entendida. Y dentro de esta competencia, pues merece una especial atención, un buen desarrollo, tener flexibilidad, ser tolerantes, ser asertivos, y en esta asertividad, pues saber el momento indicado en el cual le voy a hablar, le voy a comentar, le voy a decir, no apresurarme. Cuando me apresuro no soy asertivo. Digo las cosas fuera de tiempo, fuera de momento, y por lo tanto no me va a ayudar a poder hacer un buen rapport con la persona. Y todo esto pues que resultan aliadas para un manejo de las múltiples situaciones en las que nos vamos encontrando nosotros como terapeutas en nuestro trabajo que vamos a ir desarrollando, bueno, en el trabajo de nosotros de manera cotidiana, pero en el trabajo de ustedes que van a estar haciendo estas prácticas y que cada vez se van a ir involucrando en un nivel cada vez más alto, hasta el punto que cuando terminen su licenciatura, pues ya se les pueda considerar, ¿verdad?, no solamente como licenciados en consejería familiar, sino también licenciados profesionales en el área de la consejería familiar. Y también algo sumamente importante, la honestidad. El respeto y la ética profesional es sumamente importante. Contamos con un código deontológico en el que se recogen las reglas de conducta profesional de la obligación cumplimiento en cualquiera de las modalidades de la psicología, en la cual nos debemos nosotros respeto y ética para no hablar y no comentar de las cosas delicadas que nos digan las personas con otra persona. Yo los he platicado y pongo mucho el ejemplo. Nosotros como pastores, en el caso de mi esposa también como pastora, hay cosas que yo ni siquiera le comento, que ni siquiera le digo. De repente ella me pregunta, oye, fíjate que vi que viene esta persona y cómo ves, y yo a veces le digo, cambiemos de tema o hablemos de otra cosa, ¿verdad? No tanto porque no le quiera decir que hable o que trate, sino que la ética profesional nos lleva a eso, ¿no? Lo que escuchamos en terapia se queda en terapia. Ya cuando volvemos a abrir el expediente, nos volvemos a conectar en esos minutos para seguir ayudando a la persona, pero termina la terapia, cierro el expediente y sigo con el siguiente paciente, o sigo con la siguiente clase, o sigo con la siguiente actividad, pero no estar de repente en esa conexión en todo momento, que luego me lleva a estar predicando o estar poniendo ejemplos de algo que pues no es saludable, ni ético, ni profesional, que yo lo pueda estar compartiendo, ¿verdad? Así que pues, Pastor Javier, denos la aportación, vamos a terminar. Ok, estuvo excelente la clase y pues me ayuda mucho. Bueno, voy a dar mi conclusión. Es cierto lo que dice usted de que, por ejemplo, yo estudié tanatología, un diplomado, y los más difíciles para darles tanatología son los mismos cristianos, los pastores, porque aquí, como usted dice, se les debe de dar conocimiento natural, lo que están viviendo, el dolor, y cuando les estoy dando, me sacan todos los versículos que yo ya me sé, y no es muy difícil, pero muy complejo, ¿eh? Entonces, ahora sí que es cierto que hay que tener mucho, hay que leer mucho,
hay que leer mucho y saber. Entre más sepa uno, es más fácil poder atender a la gente. Pero sí es cierto, ahora sí que el conocer a la gente, y más si son nuevos, si le habla uno más de Dios, pues no lo entiende. Entonces, para ser empático, hay que escucharlos y hay que poder aportar conforme a lo que ellos necesitan. Y entonces sí hay que hacer a veces a un lado a Dios, porque eso me lo enseñaron en tanatología. Hay una estructura, hay un proceso, hay una secuencia, y haciéndolo así resulta, pero cuando me tocan así casos de darle a un pastor, a una pastora, es muy difícil, ¿eh? Pero hay que regresarlos y regresarlos para que las cosas sucedan bien. Pues esa sería mi aportación. Sí, sí, pastor, a lo mejor no tanto así como hacer un lado a Dios, pues Dios va a estar No, siempre presente, pero sí a través del feedback, a través del rapport, a través de la empatía, nos conectamos, a la gente. Yo atiendo, por decir, hijos de pastores, que lo que menos hago es hablarles de Biblia. Y más cuando vienen resentidos con el descuido pastoral de los padres, ¿verdad? De repente atiendo hijos de personas que están muy metidas en la iglesia, que están muy involucrados en la iglesia, pero que tienen los hijos en unión libre, que se andan separando y de repente se acuerdan que está el terapeuta pastor y no quieren que vayan a terapia a otros lugares, los mandan a nosotros y lo que menos hago es hablarles de Biblia. No porque saque a Dios de las sesiones, sino porque busco conectar con ellos. Y yo sé que una vez que conecte con ellos, les voy a poder hablar con libertad de claro. un Dios que les ama y que quiere lo mejor para sus vidas. Pero si desde la primera les quiero meter ese Dios religioso o ese Dios teológico, pues no es profesionalismo en la consejería, Así es. ¿verdad? Gracias, Pastor Javier. Lupita, no sé si nos quieras apoyar con alguna aportación para terminar y después Reina, adelante. Buenas noches, bendiciones. Pues yo considero que para una entrevista ya citada, pues cuando uno va empezando, sí es muy, yo en mi punto de vista sí es necesario checar apuntes o dijera Reina, como un pequeño acordeoncito. Entonces, porque de repente sí se nos olvida, los nervios nos pueden engañar, entonces pienso yo que sí sería muy buena una entrevista estructurada para no desviarnos nosotros mismos, pues apoyarnos, pero ya en lo sucesivo, cuando ya uno tiene más comunicaciones en las citas próximas, yo pienso que sí sería muy bueno ser la entrevista no estructurada para tener esa empatía, para conocer a la persona, porque por ejemplo yo hablo por mí, yo por ejemplo en una entrevista si alguien se me queda mirando a los ojos me intimida y hay veces de que no digo lo que necesito sacar, entonces cuando alguien no me está viendo, como por ejemplo a mí me cuesta salir en público, entonces somos pues muchos tipos de personas, hay unos introvertidos, otros extrovertidos, el introvertido pues no le afecta que lo veas o no lo veas, es su forma de ser, es abierto, pero el introvertido pues sí, de repente sí, nosotros sí nos afecta y ahora sí que necesitamos indagar hasta que nos podamos ir abriendo y poder tener esa empatía. Amén. Dios los bendiga. Gracias, amor, por la aportación. Reina, ayúdanos a ir finalizando. Sí, pues yo igual que mis compañeros, esta parte de hacer el rapport es meramente empatía, ¿sí?
si uno puede mostrar empatía, va a conectar, sí o sí. Algo que yo he aprendido en la marcha, no solamente cuando yo he dado un acompañamiento, sino yo también cuando he tomado diferentes diferentes terapias, la importancia de alguien que sepa escuchar, pastor, porque muchas veces con estas ganas de querer ayudar o de querer como que cambiarle el chip, ni estamos escuchando. Y eso se siente cuando yo estoy del otro lado y estoy diciendo por lo que estoy pasando, que a lo mejor otra persona lo está viendo, que estoy exagerando, pero en ese momento para mí es algo muy grande. Puedo darme cuenta cuando no estoy siendo escuchada, cuando la persona lo único que quiere es que me calle para poder decirme el consejo, para poder decirme por dónde ir, para poder decirme pues, hasta cierto punto qué hacer. Entonces yo creo que en la práctica sí es muy importante saber escuchar, más cuando en ese momento el paciente se pone de pechito y está hablando y se está soltando, como usted lo dice muchas veces, no querer tomar protagonismo, sino todo lo contrario, aprovechar ese momento para poder escuchar y para poder, como decía la compañera, pues una mirada, tener toda mi atención fija en ti. Eso es lo importante para que alguien realmente se sienta que está siendo escuchado, que muchas veces en la primera sesión, a veces o es la entrevista estructurada o simplemente es un desahogo total, ¿no? Que se resistía tanto ir a terapia o a pedir un consejo a través del pastorado que cuando lo hace traía tantas cosas guardadas que es el momento que más que nosotros aplicar alguna técnica, algún conocimiento o dar un buen consejo es simplemente escuchar. Escuchar y tomar algunos apuntes que nos van a ser importantes recordar en la siguiente entrevista si es que se vuelve a acordar. Entonces yo me quedo con esa parte de poder acompañar sin estorbar tanto con las ideas preconcebidas que yo ya veo. A veces cuando yo en consulta voy a ver a una persona, cuando van a sacar la sesión, a veces medio platicamos por WhatsApp. Entonces yo trato de como que ya no me digas más, porque yo no me quiero armar una idea, sino ya conforme esté ahí en ese espacio, en ese ambiente, como dice usted, con esos muebles, con toda quiero darte toda la atención en este momento, ¿sí? Entonces, en lugar de estar como quedando consejitos de a poquito, que hay pacientes que les gusta estarte mandando mensaje cada ratito y ahora amanecí triste y ahora qué hago, lo que me dijo, no, o sea, también hay que saber cómo pararlos y decirle, a ver, tranquilo, córtale y a la próxima vez que nos veamos le seguimos. Así Y pues es. con esto. Sí. Entonces, también esta parte que dices es muy, muy importante, ¿verdad? De repente hay mucha dependencia de las personas, de los pacientes, y sí, aprender a marcar ese límite por bien de ellos y por bien de nosotros, ¿verdad? Y lo que decíamos al inicio, que el entrevistado, no se convierta en entrevistador, sino que manejes la sesión con profesionalidad, con ética, y en el momento que quiera controlar y que insista en esa parte, bueno, creo que no has entendido, no has comprendido, se cierra la sesión y yo no puedo seguir charlando contigo. Hay unos documentos por ahí que les envié, que les acabo de enviar ahorita. Por decir, el último documento que les envié es una responsiva, ¿verdad? En la dinámica del proceso familiar, ahí va el nombre, las fechas, los acuerdos, cuántas sesiones van a hacer, hay un compromiso de la persona, independencia, honestidad, confidencialidad, capacidad y firma, ¿verdad? El aconsejado y firma el consejero. Te va a ayudar para que a lo mejor no lo vayas a hacer ya desde este primer momento, pero sí para que vayas como estructuralizando todas las herramientas que en su momento vas a requerir para cada vez hacerte más profesional
en esta parte de la consejería familiar. Gracias, amado Espíritu Santo, te honramos, te agradecemos mucho por estos minutos, gracias por la calidad que hemos tenido de información, gracias por la participación y el enriquecimiento de tus hijos, de tus hijas, gracias por todo este material también que estamos recibiendo a través del chat. Haznos personas responsables, buenas administradoras, buenos administradores, para poder dar el mejor uso en todo lo que estamos recibiendo y lo más que vamos a recibir en las siguientes semanas. En el nombre maravilloso de Jesús, agradecemos este tiempo, te honramos y reconocemos que tú has sido nuestro maestro en esta noche y has sido el que nos ha llevado a poder adquirir un conocimiento diferente, objetivo, para poder seguir avanzando en nuestra formación. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, buenas noches. Que descansen. Dios Muy te buenas bendiga, noches a pastor. todos. Bye. Que descansen. Feliz noche.